Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal hoy 4 de octubre del año 2022 en su campus de la Fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios hemos tenido ya nuestros dos espacios previos, Escuela de la Conciencia Ambiental Fundación y Fundación Amaya, respectivamente. Que nuestra Santa Iglesia Católica nos convoca a meditar hoy en nuestro hermano San Francisco de Asís, comunidad franciscana, mente, alma y cuerpo, comunidad universitaria, Universidad de Antioquia franciscana, Fray Rafael de la Serna, nuestro legado. Amén. Y ese es nuestro reto, nuestro compromiso y nuestra vinculación con la admisión ambiental universitaria. Unidad en la diversidad hacia la universalidad del ser. Mes de las misiones. Empezamos con esta franciscana. No obstante, por su época en Francisco de Asís se tejía por allá en el medioevo, 1570 y pico, la de los benedictinos. Benito Abad y Escolástica, su hermana, y la función benedictina que llevaba a los frailes a instruirlos en teología, en formación que es necesaria. Decide nuestro hermano Francisco de Asís ser ermitaño, caminarlo el monte, dejar la riqueza material, los bienes materiales, los bienes del reconocimiento del ego, los egos, el poder, el tener el placer, para ir a buscar en Cristo, en el silencio interior, la presencia. Y se hace amigo de Jesús, que le pide, constrúyeme un templo, que él empieza reconstruyendo el templo de las ruinas que había allí en ese momento donde él visita, no sé si es San Damián o algo así, y en últimas el templo que le pide construir es el templo interior, que es muy de Israel, del pueblo judío. En ese Shema Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, cristianamente alma y cuerpo, para centrarlo en el ser interior. Pero mientras él busca ese Cristo interior, ha caminado el Cristo exterior en las criaturas, todas, la naturaleza otra, la otra humanidad o la no humanidad que se teje con otros seres, para hablar de esa naturaleza, con la naturaleza humana que es él en ese momento encarnando, pero que ya Cristo había acontecido por su encarnación en María Santísima, con ese Cristo interior que sigue habitando, tres dimensiones: interior, exterior y mediática, mediadora, facilitadora, que es cada ser con su hermano. Cada uno de nosotros, seres amados, tejiendo vida, caminos de vida eterna, como dice el Salmo 189, hoy guíame, Señor, por caminos de eternidad o caminos de vida eterna, o por un camino eterno. Varias traducciones. Preferimos quedarnos con la primera, porque es tejiendo vida eterna con el Señor en un eterno presente, ya dejando ese pasado en manos de Jesús restaurador, dejando ese futuro en manos de Dios creador, la providencia, nuestro Jesús sanador, y allí el Espíritu Santo santificador, con esa tríada, meditación, acción y servicio. Pero esa acción en el amor, meditación, amor y servicio. Más es más. Meditación, amor y servicio es más que lo que propone la sociedad hoy en día, occidentalizada, más en cuanto a producción, en cantidad, calidad, en los estándares que llevan a lo mismo, a un esnovismo, a un consumismo que termina siendo una renuncia, que eso es más que un pecado, como se dice en la iglesia, o sea, el no escuchar, el no dar en el blanco y el no asumir éticamente, estéticamente y proféticamente lo que sería la falta, aceptar. Como seres humanos venimos por bendición, dije seres humanos, pero es humanos, aunque sí, exhumados, seres humanos de
o sumados el uno al otro en una entidad. Para nada es gratuito que uno se equivoque en el verbo, por eso hago énfasis, porque igual es una lengua temporal, transitoria, como dice nuestro hermano Abadio, porque las lenguas ancestrales nativas son las lenguas primordiales en la conexión, en la cultura, en la relación cosmogónica. Y más aún que esas lenguas culturales está el lenguaje del amor, que es heart to heart, corazón a corazón, que es cristianamente alma y cuerpo, de ser a ser a ser, entre seres. Pero eso es lo que se ha perdido cada vez más y precipitadamente en estas transmodernidades, porque vamos renunciando al ser interior, vamos renunciando a lo que emana del ser interior, vamos renunciando a lo que se afirma en el ser interior. Nocete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás las leyes que rigen el universo, en Keops, el universo en un solo átomo, el Dalai Lama. Y eso lo han dicho los budas y los en el Tao, a través del Feng Shui, de las prácticas del Yin Yang y las energías en Confucio. Es lo mismo, ir al ser interior, ir a ver que las respuestas a lo que se pregunta por el afuera están en el interior. Y es el primer llamado, mistificación. Y es lo que en la palabra de hoy, en el Evangelio de María y pues no se menciona a Lázaro, pero son los hermanos allí en Betania, pero no aquí cerquita al municipio de Jericó, donde estamos ahora, provincia del Cartama, territorio Aviala, sino en Jericó, Betania y esos pueblos que tomando nombres de Israel, como se decía, las toponimias, fueran cuando se tiene la referencia cultural. Para nosotros hay que hacer un paréntesis, no son por referencia cultural, es por una tradición de fe cristiana o de una costumbre, pero en realidad no existe ese arraigo, sino por las personas, o sea, por los seres que vinieron tejiendo vida, tejiendo caminos. Creamos en buena fe que de vida eterna, pero muchos lo hicieron por exilio de los holocaustos, como se ha venido diciendo, o sea, por necesidades físicas, materiales, por supervivencia, por un afán de lo económico, de lo político, de lo social, y se han mantenido unidos y en cierta forma. Pero uno ve que no es con la unidad cristiana, así tengamos en nuestra Santa Laura, en nuestra Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes y haber sido Atenas del Suroeste y ser históricamente muy consolidada en los principios, valores cristianos, en fin, todavía no se logra mantener esa cohesión, hay mucha dispersión y más con el turismo que cada vez va llegando, con más esnovismo, más consumismo, nos va alejando, nos va quebrantando, nos va debilitando y es un llamado amoroso para que sigamos tejiendo vida eterna en esta zona del Cartama, del suroeste, Ana y Aviala, de la Via Yala, para que así podamos seguir siendo coherentes, tener una dedicación pertinente y realmente ser atinente en lo que se busca, no eficiente. La sociedad de consumo busca unos estándares de calidad, de cantidad, de número. Eso es soberbia espiritual, intelectual, emocional. Eso es negarnos la oportunidad de vida eterna, es negarnos la oportunidad de fraternizar en el amor, amornización, y es negarnos la oportunidad de cumplir el sagrado deber que tenemos de trascender. Es que esto entretiene, o sea, incluso los mismos ritos, los rituales, los rezos, eso ejercita, es una forma de entrenamiento como muchas otras. El servir a los demás, el apoyarnos también, sobre la misericordia humana, ayuda y mantiene. Y el tejer antroponómicamente, como venimos hablando, la antroponomía con autoridad, es decir, con la autoridad de Dios. Ese es el nomos. No es el nomos con una G, es gnomos, o la gnosis, el conocimiento, o no es solamente el logos,
porque no es por lógica, y menos la lógica de la razón. No es un gnomo como un ogro o un ser, como se decía ayer con lo de Irene Robledo Strauss, hablando de los colosos de la tierra. El, el Shrek de la película, ¿cierto? Y algo así, pero, y el gnomo que es el abuelo. Está bien, los abuelos, en cierta forma hay la tradición, pero abuelos sabios, abuelos de bien vivir y testimonios de vida eterna, o sea, que no solo lo predican, sino que lo aplican y lo replican universalmente en gracia de Dios, no beneficio personal, porque hay muchos que nos hacemos pasar por gnomos, pero terminamos es egolatrándonos, idolatrándonos a sí mismos, haciéndonos ver como los que somos los chachos de la película, las chachas de la película, los protagonistas, las estrellas. No, es Jesús, mente, alma y cuerpo. Es la kenosis, a bajarnos para que ascienda Cristo. Es lo que hizo Marta, lavando los pies a María y orando a sus pies, meditando, para que la imagen de Cristo sobresalga. Pero Él en su infinita misericordia, en su amor y en su justicia divina, Él es el que toma el ejemplo de ser hijo del Creador para ser sacrificado y molado por nosotros en las faltas y cristológicamente hacernos ascender, levantarnos del polvo, levantar del polvo a los desvalidos, a los minusválidos y a los desprotegidos por la sociedad imperante, por el mundo, por las lógicas del mundo. Entonces es contradicción de contradicciones, es unidad de contrarios. La contrariedad que resulta para las épocas de ese momento, las de ahora, y estas sociedades transmodernas, de vivir a ese estilo pagano, mundano, bacano, como decimos en Antioquia, como se dice en Antioquia, no tanto uno, sino en lo más popular, el lenguaje de un bacán, de un ocioso, pero de ocio que pierde el tiempo, en el sentido de la palabra, de dejar pasar, un laissez-fairismo, un hedonismo, un esnovismo, un consumismo, y ¿sí? Como otra especie más. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ser santos, de ser santificados, de ser revelación de la divinidad? En eso tenemos una deuda enorme, y no es social, ni es ecológica, ni es humana, no, es una deuda sagrada, es con la divinidad, es con el creador de todas las criaturas, el dador de la vida prestada. No se puede olvidar ello. Hablando en lenguaje positivo, recordar, Shema Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Es que ese es. Muy bien, que hoy entonces, y con esas tres meditaciones, y en Pablo a los Gálatas, precisamente esto viene de palabra de Dios, esto no soy yo el que está hablando, bendito. Bendito nuestro Señor Jesús. Es el Espíritu Santo que en gracia suya pone estas palabras y utiliza mi ser. Como San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu amor y haz un instrumento de tu justicia, para que seas tú el que brille en la kenosis, no yo. Como la más simple criatura y sin ofender ni a mí mismo, ni a Dios, ni a los hermanos, miserables criaturas frente a la divinidad, pero con la gracia de Dios, divinidades en la criatura, pero no nos hemos dado cuenta de ello, no lo sabemos valorar ni agradecer. Bendecir siempre, agradecer siempre y perdonar siempre, para que se vaya tejiendo en sí mismo, autoperdonarse, autobendecirse y autoagradecerse, pero agradecer a Dios, bendecir a Dios y pedir el perdón a Dios y a nuestro hermano, a nuestro lado, o sea, Cristo interior, Cristo superior y Cristo exterior allí. Darle el perdón, bendecirlo y orar por él y pedir su oración, pedir su perdón y pedir su bendición. Si no la da, él lo debe hacer, no hay ni que pedirla. Y no es por reciprocidad, sino porque él ha de estar mistificando con Dios, valga la redundancia, conectando,
o sea, conciencia, conexión y expansión, que es la transformación. Si ha de estar haciendo lo que le corresponde, si no, no lo está haciendo. Y si no lo hace, se sigue igualmente. Se pone punto blanco y se sigue la modelación. Este no quiso, no le interesó, no está en sintonía, déjelo allí. En algún momento Dios lo tocará. Amén, que así sea, porque todo es amor. Y Él va haciendo progresivamente, tiene una eternidad para hacerlo. Algún día ese ser concienciará, conectará y transformará. Algún día. Se ha de demorar, pero todos hemos de llegar. Y ahí no es de competir, porque en el momento de llegar hay que esperar a que el otro llegue. La vida eterna es cuando se llegue a plenitud en lo que es la promesa divina. La salvación de todas las almas. Todas, todas, todas. Él no vino a condenar, ni a juzgar, ni a castigar, como se dice. Es el ser humano. Y le respeta toda su libertad, toda su de albedrío, de asociación, de desarrollo. Esa es la didáctica de nuestro maestro en la cátedra mística. Esperar hasta el último, a bajarse hasta el más bajo. Ralentizarse, como decía el padre Pedro Justo Berrío, y hacer la pausa para llegar al que llega más sutil, porque ese es el que llega con más gracia. El de los pasos de elefante lentos, que se desplaza, hay que esperarlo. Llega más duro, más fino, pues la liebre y la tortuga. Hay que esperar que llegue la tortuga, por más que corra la liebre. Y en esto de la sociedad estamos equivocados de paradigma, de referente, de búsqueda. Y estamos siendo irresponsables, amorosamente lo digo, ética, profética y estéticamente, porque le estamos sirviendo es a la serpiente, al opositor, al adversario, al enemigo. No le estamos sirviendo a Dios, como debiera ser, con compromiso. Hay quienes, en gracia de Dios, nos permita seguir tejiendo vida, caminos de vida eterna, con esa convicción de ser mente, alma y cuerpo cristiano, hermano, humano, que en las manos de Dios sirva al Creador, a través de la creación, co-creando con los hermanos. Ese es el llamado esencial, necesario, importante. Lo demás es solo urgente, material y mundano. Y aquí sí entonces, mis seres amados hermanos de la Universidad de Antioquia, hoy declarado, 4 de octubre, por memorar, porque es la oportunidad hoy que Dios ha puesto en vida, en esta vida eterna que somos siendo ahora, declarar nuestra misión fraternal de ser cristianamente alma y cuerpo franciscanos, como lo fue creado la Universidad de Antioquia, como ha seguido siendo en algunos seres y como ha de seguir siendo por nosotros. Allí se ha denominado colectivo PI ambiental, encarnado en este su servidor Rubén Amaya Morales. Han de caminar otros seres con los que ya hemos caminado, se van aunando y se van sistematizando esas experiencias de vida. Eso son lo que estamos desarrollando. Esos trayectos son experiencias de vida. Una experienciación de vida mística con la divinidad, intelectual con la humanidad y natural con la naturaleza, que somos siendo. Y este es un campus, porque Dios nos tiene aquí en estas coordenadas. Y aquí se está haciendo la planificación. O sea, se está mirando en perspectiva. ¿Cómo? El día a día, cada día, con su propia dinámica. Del amanecer, del atardecer, del acontecer. Y así va pasando. Ni fechas, ni días, ni calendarios para celebrar. No estamos celebrando la vida hoy, en gracia de Dios. Y así se seguirá avanzando, compartiendo amorosamente de las gracias, de los bienes, esencialmente del reino de Dios, del reino de los cielos, reino de la eternidad, y que se manifiestan en las revelaciones, valga la redundancia, las manifestaciones y las transformaciones en sí mismo. Toda esa humildemente reconociendo sabiduría que viene de la divinidad, el conocimiento que se teje en la humanidad
y experiencia que se va ganando con la vivencia en la cotidianidad, abonan ese tejido para hacer la planificación, para cumplir las misionales. Seres, como decía ahorita, gnomos, sabedores, sabios, mayores. Ya estamos en esa edad, no somos los niños, no somos los infantes. En gracia de Dios espiritualmente sí pretendemos ellos ser como niños, dóciles, tiernos, humildes, ya sin egos, sin legos, sin apegos. Los títulos, los reconocimientos, los menesteres nos tienen sin cuidado. Estamos sirviendo a Dios antes que a los hombres, como decíamos en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación el año pasado, del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS, y como le declara hoy San Pablo en la Carta a los Gálatas en el capítulo 1, es en Dios, por Dios y para gloria de Dios, y en gracia de Dios que hacemos todo ello. La proyección de nuestro ser interior, ontológicamente, y aquí triangular, esencialmente con las 3 meditaciones, reflexiones y actuaciones de hoy en su orden. Fundación Amayá, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y Fundación Cambio Gnosis, para que se pueda trascender, comprender, más que entender, solo lo que se está diciendo. No es de discusión, no es de reflexión, no es de una unidad de contrarios bizarra, bizantina, inoficiosa, no. Es una invitación desde el amor, es una persuasión desde el amor, es una pequeña testimonial de amor que se ofrece, para que vean allí cómo esas 3 misionales, que están centradas obviamente en un Cristo interior, o sea, un ser interior, con un Cristo exterior, un ser exteriormente conectado con la humanidad, la naturalidad, el cosmos, y un ser mediador en lo que es la palabra como acción creadora y transformadora con el Creador, coautoría. Esa es la que llaman extensión en la universidad. Y la investigación es investigación mística, cada vez más cerca a la divinidad, que ese es el tejido de amor, de confianza, en conversar con quien sabemos nos ama. Palabras de Teresa de Ávila, amén, que es ese diálogo silencioso, el silencio interior para poder contrastar, poder navegar a través de todo ese ruido exterior y saber sortear situaciones que el adversario, el opositor, el enemigo coloca y poder andar por las sendas de caminos de vida eterna. Amén. Eso estaría ahí hablándose de educación, de docencia. No es solo el docente, no es docente. No somos instructores, no estamos solamente enseñando cosas técnicas, no. Nuestra preocupación es formación del ser. De allí vendrán, sí, muy reconocido, muy respetable, muy valorable lo que se hace. También lo hacemos, también lo he hecho, pero con esa profundidad para dar gloria a Dios y con esa significación. Para ello, todos los conocimientos, la complejidad, la educación, las ciencias, la ingeniería, la gerencia, todo es para ello. No es para hacer edificios, conseguir recursos, mover la infraestructura física, el afuera, el activismo, no. Y ahí estaría la investigación precisamente, y la educación y la docencia. Y ya la administración es la administración de ese bien, de esa gracia de Dios, de esos talentos, y esa es la dedicación. De manera muy diáfana, muy transparente, se ofrecen estos escenarios, han de conectar otros, Dios permita, para hacerlo. Y siempre llevando en el alma mater, el alma madre tierra, pero el alma madre de Santísima Virgen María, nuestra, Jesús y José, Padre putativo, nuestra Trinidad antroponómica, y en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Y esas son las búsquedas, esos son los caminos, esos son los trayectos que para esta edad se sitúan allí
como escenarios de transformación, y obviamente ahí van los escenarios de transformación del ser ontológica y los escenarios de transformación social con todas las perspectivas, amornización de las creencias, de las ciencias y de las vivencias a través de experiencias de vida. Cada día es un día en miniatura, una vida que es esa experiencia de vida y hay que vivirla en este eterno presente que somos siendo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Ese es el testimonio de vida de hoy, 4 de octubre del año 2022, mes de las misiones en nuestra creencia católica, cristiana, y hermanamente conectado con todos seres amados. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Sigan siendo bendecidos en el Señor. Feliz, santo, bendecido día.